Ahora vamos a pasar a un siguiente tema que también es sumamente importante y como este programa pues tiene el corte de hablar de temas de justicia social, es necesario y es indispensable hablar sobre educación. Y el problema que estamos viendo que tiene Pronavec, del que ya venimos hablando, de hecho, en este y en otros espacios desde el año pasado. Resulta que a diferencia de la cantidad de becas que le habían sido prometidas, a personas jóvenes en situación de pobreza o vulnerabilidad que no pueden acceder a una educación universitaria, educación superior por sus propios medios, resulta que a esa cantidad de becas prometidas, las 20,000 vacantes prometidas en 2025, la realidad las ha chocado brutalmente. ¿Qué realidad? Aquella que ha determinado que con el presupuesto aprobado por el Ministerio de Economía para Pronavec de apenas 50 millones de soles, solo alcanza para 2,000 becas. 2,000 becas de las 20,000 vacantes que les habían sido prometidas, que hicieron que se ilusionaran, que estudiaran, que se prepararan y que postularan miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad que buscaban acceder a una mejor vida. ¿Cómo? A través de la educación superior. Educación que con sus propios medios no se pueden pagar y que nosotros como contribuyentes, en teoría, pagamos para poder dar oportunidades de desarrollo como sociedad a quienes lo necesitan. ¿Pero qué pasó? Bueno, ya lo vimos, Pronavec denunció que el Ministerio de Economía y Finanzas no había aprobado a tiempo el presupuesto que necesitaba y que por tanto no iban a poder abrir la cantidad de plazas que se necesitaban. Pero no contentos con esto, no fue suficiente, sino que ahora resulta que jóvenes que ya habían postulado a una cantidad ya limitada de estas plazas están a la espera porque han habido retrasos en los resultados de la preselección de plazas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? No se ha, tenían una fecha límite, el 22 de diciembre era la fecha en la que Pronavec tenía que hacer el anuncio y la publicación, pero no han obtenido respuesta alguna del MINEDU, del Ministerio de Educación. 22 de diciembre y estamos 27 de enero. Pasó ya un mes desde aquella fecha límite en la que tenían que haberse publicado las plazas. ¿Por qué? Porque además, si usted ha estudiado en una universidad o si universitarios están por cerrarse. La mayoría de las universidades está ya cerrando sus límites de matrículas, de ingreso, de personas a las que les va a permitir matricularse en el semestre el 30 de enero y eso, ¿no? Por extensión. Ya hay universidades que han cerrado los cupos y que ante la imposibilidad de estos postulantes de saber si van a obtener la beca o no, si van a poder costearse o no esta matrícula, entonces están perdiendo sus cupos, porque no pueden matricularse si no saben si han sido aceptados por Pronavec y si Pronavec va a tener los recursos necesarios para poder costear este semestre. Imagínense, ya era muy reducida la cifra, pero aún así, dentro de ese corto grupo se han reportado demoras en publicar resultados que nunca antes habían demorado. Lo que están denunciando agrupaciones juveniles es que esta es la primera vez en la historia de Pronavec, desde que se crearon estas becas estatales para darle oportunidades de estudio a jóvenes en situación de pobreza, reportan que es la primera vez que se dan este tipo de problemas. Becas limitadas, falta de presupuesto, demoras. Ellos señalan que se han reunido con diversas instancias que están involucradas en todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de las becas, incluso con el Ministerio de Educación, pero que hasta el momento solo han obtenido promesas, promesas y promesas, incluso del presidente José Gerí, quien se refirió específicamente al tema de las becas y que dijo que era un pendiente que tenían que resolver sí o sí, pero que hasta el día de hoy no los recibe. Ninguno de sus ministerios les ha dado respuesta concreta sobre lo que va a suceder y esto tiene a una cantidad de jóvenes insertos en la incertidumbre, sin saber qué va a suceder.
La Red Nacional de Juventudes ha convocado a una marcha. Vamos a ver ahí un pequeño flyer que nos han hecho llegar. Anuncian una nueva protesta este viernes 30 de enero. ¿Por qué? Precisamente por la problemática que les estábamos mencionando. No tienen resultados, hay incertidumbre, no saben qué va a pasar con la postulación de 20.000 candidatos y además el Congreso pues se burla en sus caras despilfarrando dinero, como hemos visto, el Ejecutivo con el aumento de dinero que sí hay para invertir en la alimentación del presidente y su equipo, su séquito cercano, que sí hay para darle bonos a los congresistas, pero no para los jóvenes y su educación. Tenemos conectado a Anthony Ramos, quien es el presidente de la Red Nacional de Juventudes. Anthony, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista. Y sí, justamente rescatando un poco lo que acabas de mencionar, durante el año pasado logramos nosotros identificar el problema a través de la lectura de la del proyecto de ley de presupuesto. Identificamos que había un problema justamente que no figuraba, en este caso, no figuraba lamentablemente el presupuesto para becas nuevas, las cuales equivalen a 793 millones. Las becas de continuidad, que son las becas que ya fueron otorgadas en años pasados, que equivalen a 1.390 millones aproximadamente, están aseguradas. Pero estas 793 millones, que son las becas que se ofertan año a año y que equivalen a 20.000 becas 18 en sus dos fases, que tienen, bueno, en este caso 20.000 becas 18, pero existen becas 18 ordinarias y especiales. Son 10.000 becas en un primer momento y en un segundo momento que se empiezan casi entre febrero y marzo, que será el segundo momento, son otras 10.000. En este caso nosotros tenemos lamentablemente un escenario en el cual correctamente has hecho precisión. Nosotros al advertir automáticamente comunicamos esto a la PCM y la PCM lo derivó a dos sectores, economía y educación. Ellos se contradijeron uno a otro. Primero, el Minedu decía de que figuraba en los anexos 5 y 8 de la ley, del proyecto de ley de presupuesto, había figuraba, digamos, ahí el presupuesto que se veía, ¿no? Pero eso no era así. El MEF dijo y señaló de que esto debió haberse sido priorizado por el sector e incluido. Entonces, no entendíamos esta ambigüedad justamente de versiones, porque por algún lado Minedu decía que sí había el presupuesto, y claro, era porque hacía referencia a la continuidad, a los 1.390 millones, pero no a las becas nuevas, mientras el MEF decía, ¿por qué no priorizó? Ellos tenían la responsabilidad de priorizarlo cuando enviaron los documentos acá al sector MEF, Economía. Entonces, a partir de ahí, nosotros iniciamos todo un proceso de reuniones. Te cuento que hemos tenido reuniones formales. La primera reunión que tuvimos fue la mesa de diálogo con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, la presencia del viceministro de Hacienda, Rodolfo Acuña, también la directora de presupuesto del MEF y también el equipo de MEF, concretamente. Al tener esta 11 de diciembre, tener la reunión del año 25, tener la reunión con estas autoridades, se comprometieron a establecer una mesa de diálogo también con, en este caso, con el reunión en diciembre con el Ministerio de Educación. Estuvo presente el ministro de Educación, la viceministra, la nueva directora de Pronavec, todo el equipo de la alta dirección de todo el Minedu, y se comprometieron con nosotros a poder solucionar este problema porque en este caso se había establecido que ya en la ley de presupuesto iba a contar la ley de presupuesto y contaba ya con la 85ª disposición complementaria 4 numerales. El último está vinculado con el fondo de contingencia, que son 50 millones que vienen directamente del MEF a través de una solicitud de Minedu que solicita los 50 millones. Y los otros 3 numerales tienen que ver directamente con un informe que tiene que hacer la unidad de planificación y presupuesto del Minedu, del sector Minedu, para que este sea elevado al ministro y determine ahí la sostenibilidad y la viabilidad de las becas, no solamente del año 26, que son 38.000 becas, según lo que también señaló el mismo premier en el voto de confianza que le dio a este gobierno de José Gerí, y que señalaban 38.000 becas. Entonces ellos tienen que hacer un informe, y el Ministerio de Educación tiene que hacer un informe, donde tiene que precisar 38.000 becas
20.000 becas 18, 10.000 becas TEC y 8.000 becas permanencia, que están dirigidas a universidades nacionales, estudiantes de universidades nacionales. Nosotros luego tuvimos una reunión también, bueno, con la Comisión de Educación. El presidente de la Comisión de Educación nos recibió, escuchó, pero más allá no tenía, más allá de escucharnos, no tenía mayor, digamos, obligación de hacerlo, porque podría convocar al ministro, los convocó, no han ido a la Comisión de Educación, y el ministro de Educación no ha ido en 3 oportunidades, ya debería ir de grado fuerza, en todo caso, por pedido del mismo presidente del Congreso. Hasta ahora no hay nada, ni una respuesta sobre eso, y la ministra de Economía 2 veces no ha ido a la comisión. Por lo Anthony, tanto, sí, dígame. a ver, entonces para que las personas puedan entender un poco lo absurdo de la respuesta que les han dado, lo que se ha dicho es que desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Economía y Finanzas no aprobaron el presupuesto y se les pasó la fecha. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que dan a que no hayan tenido mapeado el presupuesto que había que destinar antes del cierre para Beca 18, que es un programa tan importante para el Ministerio de Educación y que ha logrado sacar adelante a tantos jóvenes? Bien, la respuesta es muy sencilla. El 9 de enero, justamente quería llegar a en la segunda movilización, porque la primera fue el 19 de diciembre, nos reunimos con funcionarios del MEF por el compromiso que había en la primera reunión del 11 de diciembre con el presidente de la Comisión de Presupuesto. Se estableció la reunión de diálogo y bueno, hubo la reunión de diálogo. Nos enteramos lo siguiente. Ellos nos dicen que el sector Minedu no priorizó las becas nuevas. Es decir, Pronavec envía el informe a la unidad de planificación y presupuesto del sector Minedu, lo reciben ellos, y son ellos cuando mandan el documento final a MEF, no lo incluyen en becas nuevas, no lo incluyen. Pronavec cumple con enviar, pero el sector Minedu no lo prioriza. Cuando ellos ¿Por nos qué? comentan, ¿por qué no lo prioriza? Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. ¿Por qué no lo priorizan? Porque No el sabemos. MEF nos dice a nosotros, no, él dice, ellos priorizaron planillas de maestros. 70% de su presupuesto se fue en planillas de maestros. Por lo tanto, ellos dejaron de lado sus 723 millones de becas nuevas por priorizar lo que es para nosotros, dice MEF, lo que es planillas de maestros. El 70% del presupuesto de ahora, que ahora mismo tiene Minedu, es específicamente maestros, planillas de Ujú. maestros, para cumplir un compromiso político, bueno. Pero nosotros también escuchamos al exministro Morgan Quero que una entrevista de un medio nacional lo dijo. Bueno, nosotros esperábamos la recaudación de fin de año justamente para ampliar el horizonte de becas, no solamente de 50.000, sino hacerlos hasta 83.000, dijo. Bueno, ahí está la respuesta, nunca lo priorizaron. Entonces, frente a esto, nosotros, ¿qué tenemos? El único instrumento que tenemos es la ley de presupuesto. Señala que le da, digamos, extraordinariamente le da facultades al Minedu, el Congreso, para que haga un informe. Ese informe, te comento, que solicitamos a la unidad de planificación y presupuesto nos diga qué ha pasado con ese informe, y al día 21 de enero nos dice que no han hecho absolutamente nada porque nadie les ha comunicado que tienen que hacer un informe. Tampoco han Wow. pedido los 50 millones, tampoco han pedido los 50 millones. Es decir, o es que te sobra plata, o es simplemente que no quieres solucionar el problema. ¿Cuál es el objetivo de no pedir ni siquiera los 50 millones? Peor aún todavía, debo señalar algo más. A nosotros en las reuniones que tuvimos, en la primera reunión que tuvimos con el sector Minedu, nosotros nos comenta la viceministra, la ex viceministra ya ahora, de que había una deuda de 130 millones todavía, pendientes de pago. No sé si tú habrás visto que se publicó el 31 de diciembre por la Sí. mañana un decreto de Supremo de Economía y Finanzas, de Ministerio de Economía y Finanzas, donde justamente dan 83 millones. Y todos esos 83 millones se tienen que gastar en el año fiscal 2025 y se gastaron justamente pagando parte de esos 130 millones de deuda. Para mí, y yo quiero con este caso decirte que la Contraloría General de la República justamente ha hecho un informe, en este caso, de control de oficio, en el cual ha señalado, y que ha sido ya publicado públicamente, y los medios de comunicación ya lo tienen, de que este informe señala de que sí, pues han encontrado, hay una observación que ellos han hecho
en este caso respecto al proceso de concurso público de beca 18, donde sí reconocen de que se ofertó y se sigue ofertando las 20.000 becas. Es decir, acá nosotros es un paso muy importante que Contraloría haya identificado y haya reconocido que son 20.000 becas las que se han ofertado. Porque mira, ¿cómo te puedes explicar que en nuestro país un programa nacional que tiene una ley y un reglamento no cuente con presupuesto para hacer su trabajo anual, digamos, para ofertar justamente por la razón de ser que tiene, que es justamente a dar una oferta de becas para estudiantes de bajos recursos que están en condición de pobreza y pobreza extrema, imagínate. Claro, porque además creo que se contrasta con que no vemos ninguna política de austeridad desde las instituciones, ¿no? Se contrasta con noticias que me imagino que tú habrás visto también en los últimos días del incremento de más del 100% en el presupuesto que destina el gobierno del presidente José Gerí a la alimentación, solamente a la alimentación de este y su equipo, a los bonos que se dieron de escolaridad para incluso congresistas que no tienen hijos. Cantidad de dinero que lo que nos quiere decir o que lo que nos refleja es que plata sí hay, que pese a la informalidad, el sistema tributario sí recoge dinero, que el Estado tiene fondos que podría invertir y debería invertir en educación. Y prácticamente lo que nos está diciendo aquí es que no lo hace porque no se le da la gana, porque se les pasa la fecha, porque Sí, los pasean. nosotros hemos entendido de que, bueno, hay plata para comprar aviones, ¿no? De última generación, F-16, dice que mejor que Chile. Tienen también para comprar carros de último modelo. Hay plata para también justamente hacer unas refracciones pequeñas, según ellos, pero la verdad que han desarmado todo el Congreso. También tiene plata para los bonos, bonos que son impresionantes. Ya quisiera tener algún joven, al menos una Sí. partecita de ese bono, porque quiero que recuerdes algo también. No solamente se ha afectado a los jóvenes de beca 18, sino también de beca permanencia 2025. Hay 2.100 jóvenes que lamentablemente no están recibiendo subvención de universidades nacionales, públicas nacionales. Hablo de todo San Marcos, son 700. Toda la UNI, que son otro número. Todo Villarreal, la Universidad de la Amazonía peruana, la Universidad también de Barranca, y así son más de 10 universidades públicas. Son 2.100 ¿Pueden jóvenes perder que su son cupo? de... No, ellos ya son estudiantes que ya ingresaron a la universidad, pero se Por eso, sostienen en ¿podrían base a la beca perder su cupo permanencia. por falta de pago? No, 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 son universidades públicas concretamente. Los Ok. estudiantes de universidades públicas van por permanencia. Lo que pueden sí afectarse es en el estadía, alimentación, es decir, Ah, en ok, claro, traslados. ya entendí. Ellos tienen una subvención en beca permanencia de 920 soles para sobrevivir en Lima, porque muchos de ellos vienen de provincia y lo han Claro. ganado porque son los mejores estudiantes. Yo quiero que se entienda algo. Estas becas no son caridad. Acá piensan que las becas son caridad, que es un acto de caridad darle una beca a un joven, es como darle un pan, un caramelo, un chicle, o darle las sobras de una comida. No, es que no le estás dando las sobras, estás premiando a los mejores estudiantes. Tú debes saber, me imagino, por haber viajado al extranjero, quizás has tenido la oportunidad, en Estados Unidos, en Alemania, yo he estado en Europa, en Asia, las universidades se pelean por los estudiantes, los mejores Así es. estudiantes del país. Luchan por ellos, les mandan cartas de invitación a los mejores deportistas, a los mejores científicos, a los que tienen mejores habilidades, justamente. A ellos, por ellos van las universidades. Acá no, acá más bien lo que se hace es se les maltrata. Esta es la tercera marcha que vamos a realizar. ¿Y sabes por qué vamos al Congreso? Más allá de toda esta polémica que existe porque han hecho un despilfarro del dinero, de los recursos de todos los peruanos, más allá de eso, porque al final de cuentas, quien corta el jamón, quien da luz verde, Es el quien da todas estas Congreso. facilidades es el Congreso. Acá Así es. el presidente José Gerí, él es el presidente del Congreso encargado de la presidencia. Y quien está a cargo de la presidencia ahora, el congresista Rospigliosi, él es el presidente del Congreso, ¿no? Digamos, de manera temporal. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que queremos es que quien dio el voto de confianza, el garante, quien puso el pecho por este gobierno, también ponga el pecho ahora que tiene que responder por los 793 millones y que se ríen, así te lo voy a decir, se ríen y se mofan en su ley de presupuesto. Así se lo quiero decir. Se ríen y se mofan en su ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque ellos han aprobado y ellos mismos son gobierno. Ellos mismos lo han aprobado y ellos son mismo gobierno. Claro.
Por lo tanto, es así. Entonces te tienen que responder ellos poniendo el pecho, entonces, en todo caso, por el presidente Geri. Claro, Anthony, para recalcar, ¿no? A partir de hace poco tiempo, antes el Congreso no lo tenía, pero tiene algo que se llama la iniciativa de gasto, que quiere decir que el Congreso es quien finalmente determina y establece qué montos se van a invertir. Obviamente, claro, el Ministerio de Economía y Finanzas es el que tiene que aprobar, pero es el Congreso, como tú señalas, en esencia, quien puede decidir qué presupuesto de la bolsa estatal se va a invertir en cada sector, en salud, en educación. Bueno, y vemos que evidentemente no es una de sus prioridades. Han tenido además declaraciones muy mezquinas con respecto a lo que significa beca 18 y como tú dices, creo que es importante señalar que aquí no se trata de una obra de caridad, ni se está exigiendo algo que no corresponde o algo adicional, sino un programa, parte de las políticas públicas de un Estado que dice estar comprometido no solo con la juventud, sino con la sociedad que tiene como esencia la necesidad de educarse para salir adelante. Sin acceder a esas becas, muchos jóvenes brillantes no van a tener la oportunidad de estudiar. Y con eso estamos limitando a nuestro país de infinidad de oportunidades más adelante en manos de lo que podrían ser grandes profesionales. Sí, exactamente. Tú lo has dicho correcto y me has robado justamente la parte final. Porque las políticas públicas, eh, tiene que ser visto el desarrollo del país con políticas públicas de largo aliento, como diríamos, de 40, 50 años. Las políticas de gobierno pueden llegar, pero tienen que estar adaptadas justamente a estas políticas públicas. Como lo ha hecho Corea del Sur con su apuesta por la tecnología, por los técnicos, como lo ha hecho el mismo Alemania en su momento para reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Luego Japón, que lo hizo con el milagro japonés, que duró casi 60 años, igual que Corea, 50 años aproximadamente, milagro coreano, como le llaman. Luego también Estados Unidos, que su apuesta siempre ha sido por la educación. Es que lamentablemente estamos a punto de perder a los mejores talentos y justamente talentos que se encuentran en pobreza y pobreza extrema. ¿Qué queremos? ¿Luchar contra la delincuencia? ¿Queremos luchar justamente contra los males, estos males de la sociedad que se han venido presentando durante los últimos años? Pero no nos comprometemos. Y yo entiendo, en este caso, yo entiendo que lamentablemente esta debilidad política que tenemos, estos gobiernos que duran 200 días o medio año, parecemos un país bananero, porque aparece un golpista o aparece un usurpador o aparece cada cierto tiempo y asumen el gobierno peruano y hacen un saqueo, saquean y cuando ya se dan por satisfechos o ya se ven acorralados, abandonan el gobierno y entra otro para tomar también la posta y seguir saqueando al Estado. Yo lamento tener que llegar a este extremo y porque el día viernes 30 vamos a estar justamente en una movilización frente al Congreso de la República y que además esta lucha, esta lamentable lucha, y se lo digo así, porque no deberíamos estar luchando a estos momentos por recursos para becas. Estamos perdiendo el tiempo en luchar cuando deberíamos estar investigando, deberían estar los jóvenes estudiando, deberían estar los padres preocupados por ver mejorar la calidad de vida nada más de ellos. Pero no, acá estamos preocupados por buscar recursos. Ahora, yo quiero ser claro, cuando nos dimos cuenta que no existía en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto, no existían los recursos, nosotros consultamos a las autoridades. Y sabes que el silencio siempre fue notorio. No entiendo por qué el señor ministro de Educación, ni el señor premier de la República, ni el presidente Gerí se pronuncia correctamente sobre lo que está pasando en el Ministerio de Educación. Porque no solamente, te comento, no solamente es el problema de beca 18 o beca TEC o beca permanencia o la beca permanencia del año 25 de diciembre que no le han dado subvención, sino sabes cuál es también el problema, que hasta ahora también hay muchos jóvenes que no reciben subvención, que ya han ganado el concurso y que tampoco reciben subvención. Entonces estamos ante una crisis y están llevando el programa al límite para, ¿sabes para qué pienso yo? Para buscar bajarlo del sistema, para luego levantarlo al sistema, para cerrarlo, pero ya utilizando los recursos para otros fines.
Ahora, ¿saben qué les quieren dar a los jóvenes en beca Generación Bicentenario? Quieren orientar los recursos para que esas becas que le regalan los estados, por ahí un par de becas, por ahí al menudeo que recogen de las redes sociales, esas ofertarlas como becas para los jóvenes en el extranjero. Es decir, me voy a ir a Increíble. Afganistán, a Irán a estudiar. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado peruano por invertir y apostar en los ciudadanos? ¿Dónde está el servicio público, el servicio que tiene que brindar el Estado peruano para con sus ciudadanos? Yo prefiero Claro, pagar impuestos, pero que esos impuestos vayan para los estudiantes más necesitados de nuestro país. Ese es así en es. conclusión lo que podría decirte. Así es, Anthony. Muchísimas gracias por haberte conectado un rato con nosotros. Se nos ha ido lamentablemente el tiempo, pero sí convocar a la ciudadanía a estar pendientes de esta movilización que, como tú muy bien señalas, no tendrían que estar haciendo los jóvenes, pero a la que se ven obligados a asistir para luchar por lo que es un derecho de las sociedades modernas en democracia, que los ciudadanos que menos posibilidades tienen puedan acceder a la educación como un derecho que debería ser un garante del Estado. Ha sido Anthony Ramos de la Red Nacional de Juventudes. Muchas gracias, Anthony. Y sí, efectivamente, bueno, cerrar el programa anunciando lamentablemente dos situaciones que tienen consignas distintas, pero una misma esencia, la necesidad de salir a protestar, la necesidad de no quedarse en silencio porque el Estado les exige estar en movilización, reclamando, movilizándose constantemente para exigir lo mínimo indispensable, que son nuestros derechos como ciudadanos. En un caso, el acceso a la justicia, la reparación, la verdad de aquello que sucedió con sus familiares asesinados. Y en el otro caso, el derecho que tienen miles de jóvenes a que el dinero de nosotros, los tributantes, quienes tributamos mes a mes, sea destinado a algo productivo para el país y no a los bolsillos de los congresistas o no al chifa o a los caramelos o a las pinturas del señor José Gerí, sino a aquellos estudiantes que se sacan la mugre, que destacan, que se esfuerzan y que no tienen los recursos necesarios, pero deberían poder acceder a la educación. Ojalá que esto de frutos, que al menos la presión social tenga algún tipo de resultado, como ha sucedido anteriormente, y ojalá que nosotros como ciudadanía organizada podamos estar ahí para respaldar a quienes nos necesitan en este momento. Con nosotros ha sido eso todo por hoy, queridas chicas. Vamos cerrando ya el programa y nos reencontramos mañana aquí en Fuerte y Claro. No se olviden, por favor, como todos los días, de darle like, de comentar, de suscribirse y de compartir este programa. Este es un espacio que le da voz a luchas como esta, que no tienen espacios en otro tipo de medios y a las que ojalá podamos seguir dándole plataforma, pero para eso necesitamos de ustedes. Así que acompáñenos todas las tardes de 3 a 4 o en el diferido, déjennos un comentario, déjennos su respaldo. Su crítica también es bienvenida en todo caso, pero interactúen con nosotros para que podamos seguir haciendo lo que amamos. Con nosotros será hasta mañana. Chau, chau.